La vida es un circo que nunca parará. Ah, 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 ah. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ni tan psicóloga. Recuerden que aquí no hay agenda. Mucho menos guiones y menos que menos límites. Y estamos entrenadas para escuchar. Acá queremos hablar. Así que por favor, se me ponen cómodos que vamos a arrancar con el episodio de hoy. A mí me gustaría que conversáramos un poco sobre este tema de la migración, ¿no? Sobre todo remarcando nuestro contexto que, bueno, nos encontramos ambas en Venezuela. Es importante, creo que nunca hemos dado el dato de dónde estamos ubicadas cada una. No sé si sea un buen No. momento para decirlo. Sí, yo creo que es un momento propicio. Ambas dos estamos en Venezuela. Ujú. Y de hecho nos encontramos en diferentes estados, en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, por eso quizás un poco el tema de algunos lenguajes en ciertos momentos, ¿no? Que aunque no lo consideremos, independientemente que nos encontramos en el mismo país, puede cambiar. Y se ven las diferencias, no sé si notan las diferencias un poco Ya está en el en acento, el acento, exactamente, en el acento de Amanda o en el mío. pero no les vamos a decir, pueden dejarlo en los comentarios de dónde creen que somos. Adivina, adivina, adivine. Así es. Sabes que de repente con esta misma línea, ¿qué ha sucedido con tantas personas que han migrado? Quisiera dar como este punto de línea del tema de cuando una persona decide migrar, lo planifica, lo organiza, o cuando la persona es llevada, ¿en qué sentido? Ya sea un adolescente, un niño, una niña, o de repente cuando la persona accede a viajar porque, bueno, se fue una pareja, por otras circunstancias. Fíjate que en ambos escenarios hay un impacto emocional tremendo. Creo que en uno más que en otro y creo que en el que es porque la pareja está allá o porque me llevó mi mamá o porque soy adolescente o porque no me quedó de otra. O sea, siento que el choque y la adaptación siempre va a ser un camino pedregoso, pero siento que el que lo hace obligado es el que más sufre, manda. Yo creo que, claro, que va a depender mucho de, ¿sabes? De las herramientas sociales que se puedan tener, ¿no? De las herramientas también de Ujú, planificación. No es igual una persona que viaja, por ejemplo, con claro. documentos de identidad como una persona que viaja sin documentos. Yo siempre hablo de la movilidad segura y cuando hablamos de movilidad segura nos referimos a eso, a contar con documentación, a saber hasta los puntos de control por lo que deberíamos movernos. Y les estoy hablando desde la persona que lo hace a pie hasta la persona que lo hace por un aeropuerto, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de las paradas que vamos a hacer, de los lugares, del idioma, de la cultura? Bueno, son mil cosas, ¿no? Pero si hay ese tema, yo diría que se sufren ambas partes, pero por razones Sí. distintas, ¿sabes? Porque siempre está, primero era que el reproche, bueno, me vine por ti, o el reproche, yo no quería. Entonces yo creo que estas son otras cargas que puede dar, y no solo a la persona, sino a la otra parte también, ¿no? Yo por eso creo que perdón, que cuando se es adulto debería ser una decisión individual. Ya en los casos de adolescentes es otra cosa, ¿no? Y de los niños y niñas. Sí, claro, pues, es distinto el contexto. Y es cierto, en ambos escenarios se sufre, y esto que dices me parece bien interesante, ¿no? Porque es ese migrar con información hace que todo el proceso, con información y hasta con el manejo del idioma, hace que todo el proceso sea más llevadero. Esto no va a quitarte el sufrimiento, esto no va a quitarte el dolor de dejar tu raíz, pero evidentemente como va a ser más llevadero el proceso, hace que sea más ligero. Sí, y quizás también hay algo que es importante dejar claro, ¿no? Yo creo que hay que hablarlo, y es que no pudiéramos hablar de hacer una movilidad o una migración ilegal, ¿no? Porque a veces se habla mucho de este contexto, bueno, es que estamos ilegal, y realmente la migración está desde los pájaros, ¿no? Nosotros tenemos un derecho universal de movilizarnos, diría por allí el refrán, porque no somos árboles, ¿no? Tenemos el derecho de movilizarnos. A mí hay algo que me encanta, Yasma, y es que yo creo que los seres humanos tenemos que estar donde queremos estar, entendiendo las barreras y las dificultades del por qué migra, ¿no? Porque también hay una gran verdad, y el que migra tiene razones, ya sean razones de, ¿sabes? Como de conocer, o ya sean razones mayores como de necesidades básicas, entre otros. Claro, pero fíjate que qué duro,
a las personas que por necesidades básicas les ha tocado decir, tengo que irme, tengo que marcharme y dejar todo lo que representa o representó mi raíz o mi base. A mí siempre, siempre me gusta ver la migración como un árbol de mango, sobre todo en adultos, sí, como un árbol de mango. Imagínate un árbol de mango que ha tenido, no sé, 20, 30, 40 años en un mismo contexto, en un mismo escenario, en una misma tierra. ¿Ok? Imagínate que ese mismo árbol le tienen que remover las raíces y lo plantan en otro lugar. Se tiene que adaptar a unas nuevas temperaturas, ambientes, a un nuevo contexto. El árbol va a sufrir en el traslado. A mí me gusta verlo así, ¿ok? Es decir, el árbol siempre va, ese árbol de mango siempre va a tener sus raíces, siempre va a tener una base y esa base es tu país, esa base es lo que aprendiste, tu cultura, tus tradiciones, en efecto, lo que aprendiste y que va a significar sin duda alguna, el tener la apertura para aprender nuevas culturas, para aprender un nuevo lenguaje, para tener esa cercanía con otras personas totalmente distintas. Por eso es que me gusta ver, Amanda, el proceso migratorio desde este punto de vista, porque la verdad, no solamente hay dolor, sufrimiento, tristeza profunda, en el que decide emigrar, sino que también tiene que existir la adaptación, tiene que existir, Amanda, muchos factores para que eso pues pueda adaptarse a esa persona. Yo creo que también tiene mucho que ver que, bueno, más allá de los duelos, ¿no? Porque yo creo que es como todos estos duelos que se refieren de dejar a los amigos, de dejar el entorno, de dejar quizás la vivienda, hasta el vehículo que tenía, o a la mascota, cuando no tienes la oportunidad de llevártela. Aunque bueno, no es a tu mascota, ¿no? Pero colócamela por aquí en Por bonde. favor. Pero yo creo que también es eso, ¿no? También es la actitud asumiendo un poco de, bueno, de ver esto como una fase, porque bueno, yo soy el árbol, vamos a agarrar tu metáfora, estoy en el árbol y puede estar lloviendo, pero también ese árbol tiene herramientas. Sí, esa es la actitud de ese árbol. Ajá. Se puede arropar, puede decir, bueno, vamos a dejar caer la lluvia, como si fueran las lágrimas, y sabemos que esa tormenta va a parar y también va a salir el sol. Entonces también no quiere decir que no pueda vivir un momento, ¿sabes? De disfrutar una buena comida. Yo a veces he escuchado mucho con los pacientes, no, pero ¿cómo estoy comiendo bien y no sé si mi familia come bien? ¿Sabes? Y se limitan, no, yo no quiero porque es que me gustaría ir con mis papás o me gustaría ir con mis amigos. Entonces también no se abren a, ¿sabes? A otras relaciones sociales por buscar lo conocido también, ¿no? Sí, pero yo allí agregaría también la culpa, Amanda. ¿Por qué Yasmari agrega la culpa? Yo agregaría la culpa porque, mira, y conozco de personas consultantes incluso, que por miedo a lo que vaya a decir el papá, la mamá, el tío, la abuela, la tía segunda, la tía cuarta, de no sé qué segunda X, Y, Z, no, no voy a subir la foto que me estoy disfrutando X comida o X paisaje, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar que estoy, bueno, nadando en dinero? Y además es que me van a pedir más dinero, dinero que me está, bueno, evidentemente costando trabajar. Yo creo que ahí viene uno de los tantos, en muchas ocasiones y muchas realidades, vienen las dificultades de la migración, Amanda, porque en muchas situaciones se vive y se experimenta la culpa de vivir una mejor vida, de tener mayores posibilidades, de tener un mejor contexto que mi familia que deje en Venezuela, que mi familia que deje en Perú, que mi familia que deje en X o determinado lugar. Entonces, además es que hablar de esto es re importante porque por la culpa hay muchas personas que dejan de vivir. Sí, estoy de acuerdo, que puede haber algo de culpa, pero me gustaría también resaltar que no siempre se está mejor. Yo creo que es uno de los grandes mitos que a mí me gustaría, ¿sabes?, quitar, porque el hecho a veces de pensar, no, es que él está en Europa, está en Estados Unidos, está mucho mejor y no, hay personas que están durmiendo en una colchoneta, que están pasando trabajo, que no tienen un abrigo, que entonces es eso, primero también cerciorarnos de que no sabemos cómo está el otro, que en muchas ocasiones no lo dicen tampoco.
no lo dicen y la palabra que escucho mucho de los pacientes es: "No quiero preocuparles". Ya les pasa muchas cosas amando. Entonces, me llaman y es una hora de estoy mal, de falta esto, me falta aquello. Entonces, claro, también, y yo creo que hay algo que, y sí me gustaría que lo escuchen mucho, sobre todo las familias, es que esa llamada que yo hago tiene que ser para mucho más que solo eso. Porque también se han perdido los lazos, entonces llegamos al punto, prefiero no contestar, porque sé que si me está llamando es para o para pedirme dinero o para decirme lo mal que están. ¿Y por qué el del otro lado? Que no todo, bueno, generaliza, porque, pero ¿por qué el del otro lado? Si es, no, ya voy a decir que estoy bien, ¿sabes? No, no preocupo. Y no se trata que no seamos sinceros, porque tampoco quiero que lo malentiendan, ¿no? Sí se puede comunicar cómo estamos, por supuesto, que nos falta, eso es parte de la comunicación transparente, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que ver que somos dos, ¿no? Acá pasan cosas y allá pasan cosas. Claro, porque es que también se tiende a ver al que está en el otro país como el centro de resoluciones de problemas. Y mira, no necesariamente tiene que estar sin abrigo o durmiendo en una colchoneta. Esa persona puede estar en una muy buena cama y muy bien abrigado, pero no estar bien a nivel emocional. Entonces, eso no se toma en cuenta. Ay, esa es una bobería. Ay, eso es una tontería. ¿Cómo que no va a sentirse tan bien si está en un país donde están en frío o donde ahora mismo están en verano o donde están en las fiestas o X, o se celebra la Navidad o se celebran ciertas cosas así, no necesariamente esa persona tiene que estar muy, muy, muy degradada para pasarlo mal, ojo, se insiste, es lo que te decía, esa persona puede tener su piso, su apartamento, su lugar bien cómodo para dormir, puede tener bien, bien, puede estar calentito, calentita y no estar bien a nivel emocional. Entonces, ojo aquí con esto, que hay muchos contextos, también es cierto, pero el hecho de que esa persona suba una foto de su comida, de ese café, no quiere decir que eso sea la totalidad de su día o de su vida. Yo creo que aquí es donde tenemos que ver con mucha empatía, con mucho tacto y con mucho cuidado la vida del otro, porque es que simple y llanamente, Amanda, nos anteponemos, porque como yo estoy mal y tú estás muy bien, porque tú estás ganando en X moneda, tú debes estar la mar de bien. Y la verdad es que no siempre es así. Entonces, por eso es que hablo también de esa empatía, de ese cuidado con el que tenemos que ver, evidentemente nuestra vida, también la vida del otro. Y por eso hablo de que, oye, algunas veces, en muchas situaciones y contextos, se ve al otro como el centro de resoluciones de problemas. Hola hija, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Prepárate porque ahora mismo te voy a dar toda una retaíla de cosas malas y desagradables que están pasando por mi vida. Oye, ¿qué es lo que va a venir? No, yo no voy a llamar a mi mamá. ¿Para qué voy a llamar a mi madre? O ni le contesto, O obviamente. ni le contesto. ¿Cuántas personas no has escuchado que dicen, yo no voy a llamar a mi mamá? Sí, yo creo que también va un poco con eso, por eso les decía que el mensaje tiene que ser para ambas cosas, o sea, las cosas que puedes estar sintiendo, lo que puedes estar viendo, pero también para saludar, para cómo te encuentras, porque cuando se hace esta reflexión, ajá, ¿y en qué momento la llamada tiene otro motivo? Y se encuentra, no, nunca recibo una llamada para otro motivo, o un saludo sin un interés a cambio, es muy duro, ¿no? Es muy doloroso, porque más allá de que hablamos de que, bueno, todo el proceso que yo creo que siempre va marcando, ¿no? Lo que tiene que ver con la migración, porque bueno, estás en una cultura que no es la tuya, son costumbres, son forma de hablar. Nosotros como psicólogos pues hacemos ese acompañamiento, pero por más adaptación hay cosas de raíz que se quedan en la melancolía, en la añoranza, y va a estar presente, por supuesto. Entonces, más allá de eso, yo creo que también tenemos que ser responsables en el trato con esa otra persona que se fue. Y si te hablo de la culpa que tú decías, pero de la persona que se fue, también yo llamo mucho a la corresponsabilidad, a decisiones. O sea, si tú decidiste, ¿sabes? Movilizarte, si tú decidiste estar allí trabajando, también tiene mucho que ver con que te mereces, bueno, de repente esa salida, ese café que te estás tomando, porque el otro también es responsable de su vida. Y yo creo que tenemos que asumir que independientemente de, Sí, bueno, sí, de sí, las sí. necesidades específicas, hablando de una persona con discapacidad o un adulto mayor, hay decisiones que se toman, ¿no? Y que obviamente vive la persona que se atreve como conocer otras culturas. Yo creo que también hay mucho pro en la Claro. migración.
De que lo hay, pero imagínate cuántas personas no han salido de su hogar o de su casa diciendo con la premisa de me voy porque tengo que ayudar a mi familia a la que se queda. Entonces vamos cargando a la familia que se queda como un costalito de papas, como un costalito además bien pesado en nuestras espaldas, que es como, pero es que sí, yo sé que tengo que hacer ese viaje, pero es que tengo que mandar N cantidad de dinero para mi casa, o es que tengo que, o es que tengo que, o es que tengo que. Entonces, oye, son cosas que se van sumando y que van haciendo que bien, o bien deje de vivir mi vida o diga, mira, ya va, aquí es importante determinar las prioridades. Equilibrar. Exacto, equilibrar. Y es lo que tú dices, cómo me permito vivir, experimentar, conocer. Y sabes que ahora que lo hablo también me llega esto, una de las dificultades o limitantes, por llamarle así. Amanda, ¿cuántas personas no se frustran porque se fueron a un país cuya lengua no conocen, pero ni un poquitito, y eso, o sea, la barrera del lenguaje está allí? Y yo creo que, mira, bueno, la barrera del lenguaje es una de las más fuertes, ¿no? Sin duda alguna, porque el que tú no te puedas comunicar, el que no te sientas entendido, pero también al otro punto, ¿no? De la barrera emocional. ¿Te puedo abrazar? ¿No te puedo abrazar? ¿Hasta qué nivel puedo acercarme? Porque, bueno, también hay normas legales, ¿no? De que el trato es muy diferente. Ujú. Entonces son muchas cosas, es como volver a nacer. Como que ese árbol tiene que decir, bueno, tengo que aprender todo nuevamente. ¿Por dónde me muevo? Hasta incluso las personas que sacan la licencia en otro país. Entonces, de alguna forma se está lidiando con muchas cosas. Yo creo que la red de apoyo es importante, independientemente que no la tengas en ese lugar que llegaste. Porque mucha gente llega con un Sí. familiar o con una amistad, pero si no la tienes, la red que dejaste tiene que estar presente, tiene que Ujú. estar presente a cómo te va, cómo van las cosas, mucho más allá de quizás hasta caer en el abuso, porque la ayuda para mí desde la voluntad es totalmente válida, pero que no se entienda desde un abuso, ¿no? Claro, porque fíjate, yo creo que la migración es lo que decías, quiero rescatarlo, tiene muchos pros, obviamente, no es todo negativo ni todo malo, en muchas ocasiones te trae amigos que se convierten en familias, pero de entrada esa red de apoyo de las personas que se quedan, el estar atentos, el cómo te fue, el cómo te sientes, creo que es vital. Es como ese pequeño o ese primero, esos primeros pasos en un país nuevo, en una cultura nueva, que siempre es como me siento sola por mucho que me fui con mi pareja o me fui con alguien conocido, con alguien de mi familia, es que necesito eso conocido, ¿no? Lo del árbol, mi raíz. Necesito al menos escuchar a alguien que hable mi idioma, que hable igual que yo, que los modismos que además son tan importantes, y es lo que tú decías. Hay culturas que son más frías, hay culturas que te caíste, ve cómo te resuelves y ve cómo te levantas. Y de pronto nuestra cultura, no, te caíste y es un ¿qué pasó? Y fíjate, te cuento una anécdota, ¿no? En estos días me estaba comentando mi mamá que iba en la calle y se accidentó en pleno semáforo y llega y me dice, Yasmari, me llegaron unos motorizados a ayudarme, una gente a ayudarme a empujar el carro y es como, y yo lo veo siempre, ¿sabes? Que en muchas culturas hay esto, hay ese te acompaño, ese te ayudo, pero en otras no, en otras, bueno, llame a quien tenga que llamar y vea qué hace. Sí, incluso no solo en el día a día, porque es el día a día, ¿no? Sino también en las dinámicas de pareja, por ejemplo, que no coinciden en los horarios, también en dinámicas donde no hay tiempo de repente esto para, bueno, me voy un fin de semana de vacaciones, bueno, no de vacaciones, pero me voy un fin de semana a la playa, a la montaña, Ujú. no hay tiempo, salimos de un trabajo a otro, entonces son dinámicas muy fuertes, yo creo que también hay que reconocerlo, ¿no? A mí me llama mucho la atención ya que me dices eso, este tema cuando las personas dicen, ha pasado un año y todavía no me adapto, Sí. cuando realmente no hay un tiempo y que queda eso, yo creo que es importante asumir que esa melancolía y que el extrañas es algo con lo que se carga, con lo que está, con lo que es un sello. Y un sello donde también tenemos que ser muy estratégicos, no sé si lo queramos decir así, pero es eso, ¿cómo cargo esto? Con orgullo de donde soy, el otro día vi un video de una cantante así que le decía a una niña, ¿dónde eres? No sé si lo viste. Y la niña estaba en un concierto y la cantante la sube, la artista, le pregunta a la niña dónde era y la niña lo decía con pena porque, bueno, estaba todo este tema de la migración, todo esto, y ella le dice, no, dilo con orgullo, y la niña dijo de México, como puede ser Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, cualquiera, ¿no?
para no me deje alguno por fuera. Pero lo que quiero que quede claro es que eso tenemos que llevarlo con ese orgullo, ¿no? Con ese orgullo de que, bueno, mire, vengo con mi comida, también venimos a dar otras cosas, ¿no crees? Sí, sí. Y fíjate que has dicho algo y quiero retomarlo, ¿no? Yo siempre he pensado que, redoble de tambores, yo siempre he pensado que cuando se migra en pareja hay dos elementos que tomar en cuenta. La migración o nos une o nos separa. Pero ¿tú crees que la migración o el día a día de la vida? Sé que es un factor clave. Por ejemplo, desde mi perspectiva, hay muchas dinámicas, ¿no? De cómo migran las parejas. Migran el que se va primero, luego se va a la otra parte. Pero también eso ha variado mucho, ¿sabes? ¿En qué sentido? En que cuando migra uno y el otro llega, miles de casos donde la otra persona ya tenía otra parte, ya había una infidelidad. Entonces, es eso, no sé cómo, a dónde lo quieres llevar. O sea, yo digo, es a las dinámicas de pareja. Amanda, las dinámicas no van a ser nunca las mismas que llevaste en tu país. No va a ser nunca las mismas dinámicas que llevaste en tu casa, en tu convivencia, porque hay muchas personas que llegan viviendo con un familiar, por ejemplo. Entonces, y no solamente eso, sino es lo que decía, ¿no? Sino es como que no, nunca van a ser las mismas dinámicas. Entonces, o la migración o nos une, nos hace más unidos, hace que ese engranaje como pareja pues se solidifique. O adiós, luz que te apagaste, o esto se llegó hasta aquí porque no te soporto, o veo cosas de ti que no me gustan, y eso se ve. Lo que pasa es que poco se habla sobre este tema. ¿Cuántas parejas tras una migración no se han separado? Y mucho, por eso que hablé que había infidelidades posiblemente, o otros temas, pero yo creo que no lo vería solo en el factor de migración, también va mucho en el factor de las herramientas que yo tengo. Porque no somos Claro, los mismos, no somos los mismos y lo escucho de pareja, es que éramos diferentes cuando vivíamos en Venezuela, en claro. Colombia, y de hecho queda como el antes y el después. Y no es eso, es que hay otro proceso que también nos hace cambiar, porque somos cambiantes constantemente, y aunque suene cliché, estamos cambiando y ya no sé si el otro encaja en ese cambio, ¿no? De querer continuar o no. Exacto, o no, fíjate, sin irnos muy lejos, es que tú pasas todo el tiempo llorando y tú estás más triste y yo estoy más adaptado y no quiero tener que cargar con O yo eso. no O me sea, quiero regresar. o yo me quiero regresar. O sea, es que hay muchos factores que en el mismo proceso, o sea, fíjate que los procesos son tan individuales, Amanda, que aunque, por ejemplo, tú y yo estemos viviendo el mismo proceso migratorio, tú lo vas a vivir de una forma, yo lo voy a vivir de una forma porque tu relación con tu familia es una y mi relación con mi familia es otra. Entonces, de pronto tú me dices, "Ay, yo no quiero aguantar, yo no quiero soportar a Yasmari con su lloradera por su familia o al contrario". Entonces, eso hace que también se desgaste el vínculo, que se desgaste la vinculación. Y muchas personas, por lo que tú decías, Amanda, no coinciden. O sea, los trabajos pueden ser tan exigentes, el ritmo, los horarios. No tengo uno, tengo dos trabajos y poco veo a mi familia. Entonces eso hace que venga un declive en la relación, que venga un declive con el hijo, no solamente en la relación, sino con los hijos. Sí, yo creo que también ahí es clave ver o evaluar, por ejemplo, así como se dice en los contratos de pareja cada año, revisar si este vínculo no está funcionando o no, también hacerlo en migración, porque yo me he encontrado personas y hace poco me pasó que preguntaba, bueno, ¿y has considerado regresar? No, y sabe, y crea un impacto porque es que es una opción y yo, claro que siempre es una opción, como no necesariamente a tu país, que puedes irte a otro lugar. O sea, Claramente. estamos hablando de que el mundo es, no, entonces, para no limitar entre, bueno, o es A o es B, ¿no? Es que hay C, hay D, hay hasta la Z. Entonces, la invitación tiene mucho que ver con eso, a replantearnos cómo nos sentimos. Y yo también quisiera llamar acá un poco, ahorita que estamos hablando de las parejas, a la corresponsabilidad y también la responsabilidad afectiva con el otro. Me explico Claro. mejor. Me explico en el sentido de también saber que si esa otra persona está mal, no sea solo, bueno, no quiero verte llorando por tu familia, sino también sea la responsabilidad de decir, bueno, ya va, mira, mi pareja lleva 2, 3 meses en un estado que necesita ser evaluada por un médico, por un psicólogo, porque yo creo que si estamos en, ¿sabes? En una red, hasta un amigo tiene que decir, mira, tienes que buscar ayuda. Porque me he encontrado eso, donde, bueno, pasan 1, 2 años, siempre estuvo llorando, no le va bien a los trabajos, y bueno, y se deja, ¿sabes? Se alarga y nunca se ve que de repente se pueda acompañar este tema de la migración, ¿no?
Y me parece súper interesante y bonito esto que dices. Pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Fracasa quien se regresa a su país? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? Está genial la pregunta. Para mí no fracasa, porque para mí fracasa el que está donde no quiere estar. Ese sí fracasa. La persona que me Bueno, puede decir a mí, tengo 10 años, no sé, vamos a decir Canadá, tengo 10 años en Canadá y yo le voy a preguntar siempre, ¿cuántos buenos, cuántos malos? Me dice 8 malos, 2 buenos y fueron los dos primeros que llegué ahí redondeando. Esa persona está fracasando. Y esto aplica para todo, aplica para las relaciones de pareja, ¿por qué? Pero explícate por qué estás fracasando. porque no estás pleno, no eres feliz donde te encuentras. Donde cada mañana te levanta y dices no, porque una cosa es que de repente, y esto puede pasar, no quiero que generalicen, ¿no? Una cosa es que tú digas, bueno, el trabajo no me gusta, pero me gustan otras cosas, me gusta el lugar donde estoy, me gustan las personas que saludo, me gusta la vida que tengo, duermo bien, descanso, porque es un cúmulo de cosas, no es solo una cosa. A veces la gente no, es que me fue mal porque me fue mal en el trabajo. Ya va, eso es una parte de tu vida. El resto de partes, ¿cómo están? Entonces, yo creo que el tema, a mí me gusta mucho la palabra fracaso, porque creo que también se aprende y todo eso, pero para no entrar en eso, el volver o cambiar siempre es válido. Mira, si hay algo que yo admiro muchísimo, las personas que a los 80 migran. Y existen reporte y número, estadística de personas a los 70 80 años migrando. Y bueno, incluso hace poco vi unas que andan en crucero viajando por el mundo. Parece maravilloso. ¿Serías? ¿Lo harías? Me encantaría a mí que me inviten. No, mira, Y no voy a esperar a los 80 ni 90. bueno, vámonos. Me parece Ajá. genial. No, mira, yo, o sea, y lo hago la pregunta porque opino lo mismo. No, no hay fracaso en, en, en querer volver. No hay fracaso en querer volver. No hay fracaso en querer sentirte como en tu casa. Y esto es bien, bien importante y me pareció bonito esto que dices. O sea, ok, ¿cuántos años buenos y cuántos malos? O sea, es importante tomar este tipo de cosas en cuenta. Sí. Y mira, y de hecho le regalaría allí como el plus que dice: ¿quieres seguir acumulando años malos? Uf, está buenísimo. ¿O vamos a crear ese cambio? Mm, Vamos a crear ese cambio que dice, bueno, desde hoy puedo volver a comenzar. Porque también hay mucho miedo mm, social. Yo creo que el que no se plantea ni voy a regresar o porque yo escucho mucho que en algún momento es que dije que nunca iba a volver. Somos tan cambiantes. Sí, yo creo que pudiera colocar por allí este refrán que dice de que nunca puedo decir porque me cae, ¿cómo es? ¿Te lo sabes? ¿Cuál es? No, no voy a escupir para arriba porque me cae en la cabeza. Correcto, sí, ese mismo. Entonces, bueno, de alguna manera es eso, o sea, es válido el tema de querer regresar o el tema de cambiar un trabajo donde estemos, el tema, o sea, totalmente válido que cada día es un nuevo comienzo. Sí. Y así como un nuevo comienzo, puedo comenzar donde yo quiera comenzar. Y no Ujú. solo eso, Amanda, sino que cada día tienes la oportunidad de decirle a mamá o a ese familiar, hey, para un poco, porque tus demandas me están haciendo daño, tus exigencias me están haciendo daño. Yo creo que esto es importante que puedan tenerlo claro, el que está en el otro país, el que al que lo usan como un contenedor emocional, como un depósito emocional. Cariño, usted no es contenedor emocional de nadie. Yo entiendo que usted pueda amar a su familia, pero establecer un límite a tiempo es beneficioso, es necesario y es sano. Sí, y ahí yo te sumaría también el tema de también abrirse, ¿no? Abrirse a decir, mira, no tengo, porque, mira, llegan personas a endeudarse, ¿sabes? Por enviar, decir, mira, lo que me estás pidiendo 100 pero te voy a enviar 20 porque es lo que me alcanza en este momento. Es totalmente válido. Y porque ahí viene lo que tú decías, ¿no? Siempre quiero dar más, quiero que las personas estén bien, pero que no puede ser a costa también de tu bienestar. Entonces, todo tiene que ir muy equilibrado. Recuerden que para poder ayudar, tenemos que ayudarnos primero, nosotros. Y es verdad, es totalmente cierto. Para poder ayudar, tengo que estar bien para poder ayudarte, Mira, para poder tener incluso la fuerza para trabajar.
Oye, eso te ¿eh? iba a decir, yo he acompañado personas que han llegado a un nivel de un cansancio que, bueno, ¿sabes? Los atormenta, los pueden terminar hasta en un centro clínico, en un hospital, donde cuando están por allá solo, porque también no hablamos de que, bueno, si la persona tiene redes, pero si no las hay, ¿quién lo va a cuidar? Económicamente, ¿cómo van a hacer? Son muchas cosas. Sí, creo que también es importante mencionar tantos adultos mayores que han quedado, ¿no? Porque de repente estamos hablando mucho del que migra, ese dolor, sufrimiento, duelos migratorios que se viven, pero ¿y los abuelos que quedaron solos? Los padres incluso. O sea, ¿qué pasa con el otro que se quedó? Más allá del que, bueno, el que obviamente pide ayuda y todo eso, pero también esta parte emocional de las personas que se han quedado. Es que todos sufren de una manera u otra la migración. Por eso es que te decía, y por eso siempre hablo del árbol de mango. Puede ser un árbol de mango, cualquier árbol que ustedes quieran. Pero es que siempre va a existir el dolor, tanto del que se queda. O sea, yo siempre estuve acostumbrada que en el patio de mi casa, entiéndase patio, como extensión de terreno que podemos tener algunos en nuestras casas. Ajá, ese, yo siempre estuve acostumbrada a que en el patio de mi casa ese árbol siempre estuvo y cada año tenía mango o tenía limones. Entonces es como siempre, independientemente, el que se queda en casa va a sufrir tanto la ausencia de ese árbol como el árbol que se fue y que tiene que adaptarse y que tiene que vivir una nueva realidad y que tiene que hacer una nueva vida. Por eso es que me gusta ver mucho el proceso migratorio como con pro y contras. Amanda, porque los hay, porque son totalmente ciertos y porque sí, sí, no solamente es que sean totalmente ciertos, sino que son totalmente reales y que cada quien los vives. Ahora, ¿sabes qué? Tengo esta pregunta. ¿En algún momento te has planteado o te planteaste emigrar? Sí, en algún momento lo hice, sí lo pensé. Yo creo que es algo como yo te decía, que es una puerta. O sea, creo que son panoramas que siempre pueden estar abiertos. No creo que hay que cerrarnos. Como tú decías, no diré, mira, no lo voy a hacer. Realmente es una puerta que está allí, puedo abrirla cuando quiera, así como los invitaba que también pueden retornar o cambiar. ¿Y tú? Sí, en algún momento sí lo pensé. Ahora mismo en mi vida no, no. Lo pensé en algún momento, sí. Lo vi como una oportunidad para de pronto crecer a nivel profesional, pero fue hace muchos años atrás. ¿Crees que hay una edad? ¿Para qué? Para migrar. O sea, Yasma cree que hay una edad para migrar, tu migración. Para trabajar, sí hay una edad. Vamos a estar supremamente aquí Ay, conscientes de esto, sí hay una edad. claro, pero migrar no es trabajar. No, no, para mí sí, porque hay edades donde es muy difícil conseguir trabajo, Amanda. ¿Cómo te sustentas? Pensando en la individualidad, no pensando en que voy a llegar a la casa del hijo mío o de la hija mía para que me mantenga. ¿Mi trabajo me lo permite? Sí. ¿Lo haría y me lo he planteado? Sí. ¿En este momento en mi vida lo haría? No. ¿Pero hay una edad o no para Yasma? No. Retomo la pregunta. Sí. Sí. ¿En qué grupo etario, en qué edad estaría? ¿Hasta qué edad? 70 años. Yo veo a mi mamá y está durita. Bueno, no tiene 70 años, pero. Yo creo que yo a los 60 años yo todavía estoy trabajando. Siendo psicólogo, sí. ¿Y tú? Siento que asocias muchísimo la migración con el trabajo. No, ay, Amanda, pero ya va, espérate, espérate, ya va. ¿Y de qué voy a vivir? O sea, piensa, ¿me va a dar la base mi trabajo para vivir en otro país? Eso es importante evaluarlo. Ok, retomando la pregunta que te hacía, sí, o sea, Yasma, en este trabajo remoto que tú tienes, considerando obviamente el cambio, ¿te ves en otro país? Un corto tiempo, sí, porque piénsalo tú. O sea, tú ponte en el contexto. Tú trabajas remoto, netamente remoto. ¿Tu trabajo te va a dar para vivir muchos años trabajando netamente remoto? Bueno, hay personas que trabajan remoto y les va muy bien, o sea, depender. En este caso, también habría que ver eso. Ujú. Depende de la afluencia de... Piensas. Sí, de pacientes o de cosas que se hagan. Creo que también es importante eso, ¿no? Sobre todo esa respuesta que tú das un corto tiempo. Y yo creo que eso también está dentro de un plan, ¿no? Yo creo que el plan se puede hacer. El plan de hecho, yo he escuchado mucho a nivel de paciente, bueno, regreso, no quiero pasar el resto de mi vida acá, la tercera edad quisiera pasarla en Ujú. otro lugar. Y esto no lo hablan países, hasta de manera interna, o sea, nacionalmente hay personas que dicen, quiero pasar, o quiero
ir, pasar mi últimos días en la playa, por ejemplo, lo he escuchado, es algo que hablan mucho los abuelos, ¿no? Pero ese tipo de comentarios, ¿no? Que tú quieras pasar ciertos momentos de tu vida específico en lugares. Pregunto, te gustaría pasar tiempos de tu vida específico en un lugar? ¿En Venezuela o fuera de Venezuela? O sea, no tendría problema, bueno, como lo dije en uno de los capítulos, de movilizarme, porque, bueno, de alguna manera lo he hecho, ¿no? Entonces, no creo que tenga inconveniente. Yo creo que yo puedo estar donde me sienta bien. Cuando ya no me siento bien, sí me muevo. Yo creo que es importante tomar en cuenta esto que les estoy diciendo de los síntomas o de los signos. Cuando de repente tú, porque tu cuerpo te lo demuestra, hay una somatización, por ejemplo, yo he tenido casos de personas que les sale alergia, hasta el cuerpo te habla de que ya no es el lugar. Comenzamos a somatizar, entonces hay que Sí. saber escucharnos, hay que saber, bueno, pero porque no estoy durmiendo bien, pero porque sí, sabes, que era un poco recordando el episodio, los invito a verlo, el del cansancio, que son señales también de movilizarnos, ¿no? Y hay que, Amanda, hablar sobre los países que traen consigo, o los continentes que traen consigo los cambios de estaciones y las repercusiones que tienen a nivel emocional en general, a la población en general, pero también al migrante, al que siempre, por ejemplo, ha estado acostumbrado a tener calorcito, al solcito caribeño. Eso sí, sí que hay unas consecuencias, sí que se vive. De hecho, no sé si te pasa que cuando ellos están en invierno hay una alza en el proceso terapéutico. Sí, yo creo que también es importante y la elección, ¿no? De eso, porque tú te conoces. De hecho, hay personas que dicen, mira, yo no puedo estar en países donde, ¿sabes? Donde hay estas estaciones de frío son tan fuertes, porque hay un rechazo tanto emocional, diríamos, sí, como biológico, quizás. Entonces, yo creo que también eso juega algo importante, ¿no? En los estados de ánimo. ¿Cómo te ha afectado a ti la migración directamente a ti? Se habló de allegados, familia ya. Es difícil. Bueno, a ver, empecemos porque pocas personas de mi familia han migrado, pero amigos sí han migrado y oye, se vive fuerte, es duro ver o vivir la ausencia, al menos desde este lado y como lo he visto, ¿no? Es duro vivir en la ausencia de ese amigo, esa ausencia física de esa amiga, de ese amigo que es como un, siempre íbamos por aquí o siempre hacíamos planes, ahora nuestros planes va a ser mediante una videollamada o ver una peli o comentar o chismear mediante una videollamada. Créeme que si bien es un punto de encuentro y nos une muchísimo, no se vive ni se siente igual, Amanda, y es duro. Es duro ver las realidades de esos amigos cuando te dicen, es que no estoy durmiendo. O cuando les conoces, tengo una amiga que hace muchos años migró y me dice, es que tengo muchos dolores en tal lugar. Y yo le pregunto, no estás durmiendo bien, ¿verdad? Ni estás comiendo bien. No, no estoy durmiendo ni comiendo bien y poco me gusta decirle esto a mi familia porque no quiero lo que tú decías, no quiero que se preocupen o no quiero que piensen que lo estoy pasando mal o no quiero generarle esto a mi familia y la verdad es que como, o sea, desde mi perspectiva es muy duro, Amanda, es muy triste. Además, no poder ayudar a esa persona más como le ayudarías estando, ¿sabes? De forma presencial. Sí, yo creo que de una u otra manera todo nos ha salpicado, ¿no? Los procesos de migración acá, pero yo creo que hay un punto importante es también cómo hemos sabido estar, ¿no? O también soltar, o sea, de estos lazos de las personas con las que podemos tener contacto, aprender de alguna manera a relacionarnos a distancia, porque esa es la realidad, esa es la verdad. No quiere decir que se rompen los vínculos, sino aprender a estar de una manera a distancia. Que a alguno le funcione, sí. Y también hay que soltar cuando a la otra persona no le funciona. Porque es cierto, hay personas que no le funciona amistades a distancia o estos vínculos. Ujú. Entonces yo creo que es eso, también respetarlo y, bueno, tomar en cuenta las señales, ¿no? En ese Incluso sentido. las mismas relaciones a distancia, porque bueno, sobre todo el que se fue y el que se queda con la esperanza de que te vas a ir en tal fecha o en tal tiempo, y ahí te das cuenta de como, no, yo no me quiero ir, yo no quiero, o yo esto, o yo lo otro, yo creo que también es válido y es totalmente, sí, totalmente válido el, el decir, Replanteárselo. el replantearse, el decir, mira, yo la verdad es que no me quiero ir.
Es totalmente válido, siempre es lo que decías también, Amanda. Siempre desde la responsabilidad. Siempre, siempre. Por favor, sean responsables. ¿Ok? Sí, yo creo que a veces la irresponsabilidad para hablar del otro lado tiene mucho que ver con el ni siquiera aceptarlo. A veces hasta un proceso de mecanismo de defensa, ¿sabes? El no quiero cuestionarme que no voy a volver. A mí me pasaba mucho hace 4 o 5 años, cuando todo este movimiento estaba como en su máximo, no sé si un poquito más quizás, que estaba ese tema, no, pero es que me prometió que en diciembre llegaba, que en agosto. Y yo, sí, pero eso te lo prometió hace 6 meses. Bueno, 6 meses no es nada, sí, pero es que en 6 meses se cambia de decisión. En un mes se puede cambiar de decisión. Entonces, es eso, ¿no? Saber que no hay garantía, porque una cosa es ser responsable al decirlo y otra garantía que hay de promesas de por vida. ¿Cómo ves tú este tema de las promesas de por vida? No, Pero inocentes, es un tema de ilusión. no, es un tema de ilusión. Lo voy a decir, ¿cómo lo diríamos en nuestro criollo? Eso es caernos a coba. Entendamos caernos a coba, como lo decimos nosotros en el criollismo venezolano, es decir mentiras. O sea, porque es que no hay promesas para siempre. No, no hay promesas para siempre, Amanda, porque es lo que decías. O sea, Pero la persona cuando lo dice no lo está diciendo como una mentira. En el momento que lo dijo fue verdad, pero lo está diciendo desde una porque lo ilusión. pensaba. Vamos a ser honestas que lo está diciendo desde una Sí, ilusión. Lo también. está diciendo desde un para siempre que tú no sabes si tú. Imagínate. No, yo te prometo que está para ti para siempre, mentira. No, no, bueno, yo lo veo así, o sea, no me digas para siempre porque no me como ese cuento. Claro, pero va mucho con esta forma de pensar, porque tiene que ver con si eres práctico, ¿sabes? Este tema del para siempre muchas personas lo pueden tomar. Yo creo que hay ese detalle donde la gente asume, bueno, pero nos prometimos, dijimos que vamos a estar acá en este nuevo país. Ahora, ¿por qué te quieres ir? Y vienen esos reproches de hasta qué punto la palabra, porque para mí la palabra debe tener mucho valor, ¿no? La palabra tiene Sí, valor, claro. pero hasta qué punto entendemos que esa palabra puede cambiar sin que falte o que se desestime que fue real lo que te dijo. O sea, yo sí quiero ir pensando contrario, ¿no? Pero yo sí creo que la persona a veces lo dice de una manera creíble y real porque lo piensa así. Pero es real. Piénsalo. Claro, pues hay que ir y vamos al otro detalle. En el momento real y puede ser real para una persona de 20 años. Y capaz me morí en los Mira, 20 años y fue mira. real para toda la vida. Pero el detalle está, o sea, siempre le puedo dar la vuelta. El detalle va a estar hasta qué punto podemos decir, bueno, mira, fue real en el momento. Porque si no, imagínate que yo te diga, mira, vámonos de viaje, pero no sé por cuánto Ujú. tiempo. Vámonos, haz tu maleta, deja tu trabajo, deja todo, pero yo no sé si en un mes te digo que para no mentirte. O sea, también de alguna manera, ¿sabes? ¿Cómo darías esa señal tú para no hablar de para siempre? No, 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 espérame ahí, porque, o sea, ya va. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Porque, porque bueno, a mí al menos en muchos aspectos de la vida, a mí me gusta verlo, no me gusta mucho el para siempre, a mí me gusta más como verlo desde el mientras nos dure, mientras nos esforcemos, mientras nuestros caminos vayan por la misma línea, pero para ir por la misma línea, esto necesita de comunicación, esto necesita de empatía, esto necesita de entendimiento, porque si no nos estamos prometiendo en vano, Amanda. Yo no puedo ofrecerle un para siempre a alguien. Es lo que tú dices, me puedo morir mañana, pero mi para siempre es para mañana. No, 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 no. O sea, voy a ir, nos vamos a ir y nos vamos a ir de viaje, pero nos va a ir bien hasta que decidamos trabajar en esto. Bien. O sea, al menos esa es mi perspectiva de vida en muchos aspectos. Yo creo que ahí depende mucho de esta percepción, quizás de ser práctico, también ser más, ¿sabes? Más soñador. Hay muchas formas de verlo y yo creo que podemos encontrar quizás también en la gente que nos escucha eso, ¿no? Hay gente que es más práctica, otra que realmente es más soñadora, pero es eso, es de alguna manera el llamado, pues es hacer responsable, hablarlo y asumir bueno, que es algo que ha salpicado tanto al árbol que se mueve como al espacio que queda en el árbol. Por mi parte, yo también he tenido muchas amistades que han migrado, de hecho, están afuera todavía y creo que es eso, me he aprendido a vincular desde esa manera, al punto donde le puedo sentir muy cerca o al punto de entender también de que las relaciones son distintas. Y eso no implica romper el vínculo tampoco, sino simplemente son relaciones distintas, como pueden Claro. ser relaciones distintas a los 30 40 años.
como eso, estar en etapas distintas, algo así. Ujú. Sí, pero eso no va a quitar Nostalgia. la incomodidad, la tristeza de no sí o la nostalgia de que no esté esa persona. Ahora, hablando de practicidad o de soñador, entre tú y yo, según tu perspectiva, ¿quién es más soñador y más práctica? Para mí, Amanda es más soñadora, es más así, como más o sea, yo no que no sea entregada, pero yo siento que soy más práctica. Entonces, por eso es que entramos en esta disyuntiva, desacuerdo, por llamarlo de esa forma, del para siempre. Ella es más de para siempre, de este tipo de promesas. Yo soy más pero mientras nos dure, mientras. Por eso apuesto más a eso en general, ¿no? Ahora fíjate, Amanda, para, para hacer un pequeño resumen de esto, ¿no? A mí me gustaría ver el proceso migratorio como un proceso doloroso, un proceso inestable, ver un proceso donde se vive como en una montaña rusa, donde siempre, y rescato lo que tú decías, donde siempre se va a vivir esa añoranza o nostalgia de el olor a casa, porque si existe el olor a casa, si existe el olor a casa, si existe por ejemplo, hay muchas personas que he escuchado es que en mi casa las arepas o los pequeños sabían distinto, aquí me saben raro, no me saben como a casa, entonces el que extrañes eso está bien. Y no hay nada de malo si ha pasado 5 o 10 años y un momento dices, ay, hoy me siento triste, porque extraño esto, porque extraño esto otro. Creo que es importante aprender a no latigarnos tanto por lo que sentimos. No vivir desde lo que sentimos, no expresarnos ni hablar necesariamente de lo que sentimos, pero al no latigarnos tanto por lo que sentimos. Y quiero también rescatar de este capítulo que nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde para ponerle un límite a la familia, sobre todo cuando te toman a ti como un contenedor emocional. Vale, yo sumaría un poco allí a esta conclusión también el detalle, ¿no? El detalle de asumir que podemos movilizarnos, de que podemos retornar, de que podemos cambiar, hasta en mismas ciudades, ni siquiera está hablando de volver a tu país, sino de cambiar, si en un lugar no me siento bien, bueno, probemos en otro, ¿no? Volver a comenzar de cero es difícil, sí, es muy difícil, no lo vamos a negar, es un proceso, pero recuerda también el valor que tiene estar bien donde tú quieres estar. Que el miedo de volver a comenzar y todo el esfuerzo que lleva, porque no podemos decir que es solo miedo lo que lleva, es un esfuerzo de tiempo, miles de cosas, no pueda estar, digamos, llevando la balanza para este lado de lo que es sentirse a gusto donde estamos. Que eso también tenga un significado. Y bueno, también replantear que, bueno, toda decisión que tomamos la asumimos con la responsabilidad de esa decisión y también asumiendo que la podemos cambiar, ¿no? Señoras y señores, Este fue nuestro episodio de hoy. Recuerden que este es tu episodio que sale todos los jueves a las 5 de la tarde, sin agenda. sin guiones y sin límites. Y por favor, siempre recuerden dos cositas que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @NitanPsicólogas. En todas esas cosas nos van a encontrar como en @NitanPsicólogas. Y yo creo que muchos escuchan de Bon. Y Bon es el señor que está detrás editando cada uno de estos videos. Así que él también forma parte de esto. Señores y señores, hemos terminado. Adiós.